Bienvenidos amigos a esta reflexión de este domingo. Saludo cordial, fraterno, amoroso a todos ustedes los que me siguen a través de las redes sociales. Todos los días estoy predicando la palabra de Dios, solo con el ánimo de llegarle a las personas y que al escuchar la palabra de Dios a través de mí, lleguen a de repente convertirse y salir de la situación en la que estén viviendo. Tengo que decirlo de tres maneras. Para los que están firmes en la fe católica, que estas palabras les sirvan de refuerzo para que se sigan sosteniendo en la fe, porque tienen como un escudo, como una coraza, tienen la palabra de Dios y están firmes en la fe. Y si llegara un protestante a esa casa a tocarles, sabrían qué contestarlo, porque la fe está firme en ellos. También para los malos católicos, para esos que no tienen firme la fe, que todavía siguen siendo católicos, pero están dudosos, creen que no están en la iglesia que es, ven a los hermanos separados y como que se les antojara irse para otra iglesia, pero saben que sus padres les enseñaron esta tradición de la iglesia católica durante 2000 años y viene de generación en generación, pero saben y dudan si realmente la iglesia católica es la de Cristo, realmente es la única iglesia que Cristo fundó. Y al escuchar mis palabras les quede firme de que esta iglesia, la católica, es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años en Mateo 16:18, y le dijo a Pedro: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando le dijo mi iglesia, quiso decirle mi iglesia, una. No quiso decir 1000 iglesias, solamente una, la católica. La fundó en Pedro y de ahí se ha sostenido. Entonces, que estas palabras mías le sirven como un instrumento, como un casco, como una forma de batallar. Que si un pastor viene a decirles cosas contrarias a lo que yo les he predicado, sea maldito a la persona que llega a su casa y no lo reciban, porque usted ya tiene instrumentos para salvarse, ya usted tiene bases para que cuando llegue un pastor a su casa, usted diga: no lo recibo, porque César me ha enseñado que la única iglesia que fundó Cristo es la católica, y no tengo por qué escuchar doctrinas demoníacas alejadas de la de Cristo, y lo alejan. Y esta palabra también va para los protestantes, que habiéndose alejado de la iglesia católica, la que venía de tradición en tradición desde hace 2000 años, que debieron haberse sostenido hasta el día de hoy, se alejaron. Para ellos también es esta palabra, para que regresen al redil de Cristo, porque Cristo les da una gran oportunidad de regresar al redil. Así es que vamos a leer la palabra de Dios en el día de hoy. Persignémonos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes 19:9a, 11:13a. Ponte de pie en el monte ante el Señor. En aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo: sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Ponte de pie en el monte ante el Señor. Y es que recordemos un poquitico esta historia del monte de Horeb. Creo que Elías quería pelear con un rey y Dios le dijo: no vas a pelear con él, ve y escóndete en el monte del Horeb y quédate allí un tiempo. Y él hizo exactamente eso. No sé si era el rey Ahaz o Acaz o algo así. El caso es que allí estuvo y encontramos este pasaje bíblico hermoso
Es un pasaje bíblico que nosotros hemos vivido todos los días de nuestras vidas. Soñamos hasta con estos momentos y muchas personas tienden a hacer hasta predicciones con respecto al tema de Dios. Y entonces cuando hay una gran sequía, dice Dios nos está castigando. Cuando viene una gran tormenta, dice Dios nos está castigando. Y cuando cae un terremoto, dice Dios nos está castigando. Y cuando suceden cosas terribles, Dios nos está castigando. Y resulta de que aquí en esta explicación dice Dios: ponte en esa cueva y sal afuera porque va a pasar el Señor. Y entonces muestran esos 3 episodios: un viento huracanado, un terremoto, un fuego incesante. Y dice la palabra que en ninguno de los 3 eventos estaba Dios, dándonos a entender a nosotros que las calamidades que ocurran en esta tierra no son nada que ver con Dios, porque Dios no es un Dios castigador, no es un Dios de poder y de destrucción. Y cuando vieron que pasó una brisa suave, salió, tapó su rostro y salió afuera, y ahí sí estaba Dios, dándonos a entender con ello que Dios es: a la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la da el mundo, sino que la doy de una forma especial. Cuando tú entres a tu cuarto, dice la Escritura, cierra la puerta de tu cuarto, entra en lo profundo y cierra los ojos, y Dios te escuchará en el silencio lo que tengas que decir. Y así es Dios. Dios escucha en el silencio, Dios escucha en lo apaciguo, en la tranquilidad. Cuando vayamos al Santísimo, que es donde está Dios, nosotros podemos ir a orar. Y el Padre Luis Toro nos dice: qué bueno sería que duraran siquiera una hora orando. Y eso me hizo recordar un momento que yo viví en la vida, y es que Dios se hizo presente y Dios nos mostró su rostro cuando yo hice el cursillo de cristiandad. Cuando hice ese cursillo de cristiandad, hubo una tarde en que nos sentaron frente al Santísimo y ahí nos dieron la Santa Misa, y sentados oramos, y de repente entra en mí una sensación impresionante, indescriptible. Era una alegría, un gozo aquí en el interior, una llama que sentía uno acá en el interior, y era una sensación de tranquilidad, de gozo, una cosa que uno no es capaz de describirla con palabras, que luego uno dice: Dios mío, si tú eras así las 24 horas del día, qué cosa tan impresionante la que siento hoy por ti, mi Señor Jesucristo. Y era un gozo, un deseo de amar al prójimo, de perdonar a los que te hayan ofendido, de abrazar a tu hermano, de salir a la calle a abrazar y a demostrar eso que uno sentía en el gozo. Era el Espíritu Santo, que yo lo sentía, por Dios bendito, y eso hace muchos años. Y yo sentí eso durante mucho tiempo, porque mientras conservaba mi espíritu en oración, el Señor permanecía en mí. Es una cosa indescriptible. Aquí eso nos está diciendo la primera lectura, que Dios es amor, que Dios es paz, que Dios es misericordia, que Dios es perdón, que Dios es alegría y que Dios es todo eso. Vamos a la segunda lectura del día de hoy, que es el Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Cuando uno está conectado con el Espíritu Santo, uno ve a Dios en todos los seres humanos y en la naturaleza misma. Y el gozo que uno siente
Es una cosa impresionante. Vamos a leer una carta que le manda Pablo a los romanos. Romanos 9, 1 al 5. Quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante en mi corazón, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas de quienes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo siente una gran tristeza de ver a su pueblo, los judíos, fueron liberados de Egipto, llevados por el desierto durante 40 años. El Señor los acompañó todo el tiempo, les dio los 10 mandamientos, les enseñó y los educó. Los patriarcas estuvieron con ellos, les entregó todo a ellos. Y Dios es carne de ellos. Y a pesar de eso, no entendieron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice con tristeza: quisiera ser un proscrito de Cristo para buscar la salvación de mis hermanos, para que no se condenen. Y es eso mismo lo que yo diría en estos momentos en contra de los hermanos protestantes, que se han alejado de la iglesia de Cristo por seguir doctrinas de demonios. Así está escrito en la Biblia, y han creído que al estar allí van a encontrar la salvación, cuando no la van a encontrar ahí, porque se han alejado de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo la fundó en Mateo 16, 18. En Mateo 16, 18 vamos a encontrar ese pasaje bíblico donde dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Te entrego a ti las llaves del cielo, y lo que tú ates quedará atado en el cielo, y lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esa iglesia es la que fundó Cristo. Y hoy, como Pablo lo dice, lo digo yo, le da a uno tristeza de ver cómo quisiera uno volver a llamar a todos estos hermanos al redil de Cristo, porque se alejaron hace 15 días, hace un mes, hace 2 meses, hace un año, hace 20 años, hace 40 años, y creen que están en la salvación, cuando es un hermano profeta falso que los tiene engatusados y les cuesta trabajo regresar al redil. Pablo siente esa misma tristeza por su pueblo, porque Cristo vino a ellos y lo rechazaron. Vamos a leer ahora el Evangelio. Dice el Evangelio de esta manera, Santo Evangelio 14, 22 al 23. Mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Después que la gente se hubo más saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario de madrugada. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pero le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti, andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Quién no ha vivido este pasaje bíblico en su vida? ¿Quién no lo ha vivido? De diferentes formas y circunstancias. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas, dificultades económicas, sociales, a veces con la esposa, familiares, a veces con un hijo, otras veces, bueno, yo lo he vivido de tantas maneras, que yo les voy a dar ese mismo secreto que Jesús nos está dando acá. Qué poca fe, muchachos. Si ustedes, y eso lo leíamos ayer en el Evangelio del día sábado, si tuvierais la fe de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, arráncate y vete a plantar al mar, la montaña les obedecería. Y ahí hoy nos está diciendo exactamente lo mismo. Pero primero nos presenta un contexto. Jesús despide a la gente, se va a orar al monte, manda a sus discípulos en la barca, todo tiene un propósito de ser. Les dice, váyanse adelante, en que yo más adelantico los alcanzo, y se van, porque Él los va a poner a prueba. Todos somos puestos a prueba en este mundo, todos somos puestos a prueba. Jesús no quiso irse con ellos, voy a ponerlos a prueba, y los mandó en la barca, y les mandó un viento contrario, y la barca comenzó a zozobrar. Sintieron miedo, pero ese no es el relato, ese relato es de otro pasaje bíblico, sino que ellos sintieron miedo porque de repente en la madrugada vieron venir un fantasma, no reconocieron a Cristo y venía a ellos, y ellos veían era un fantasma, no reconocían a Cristo, dándonos a entender que la poca fe que nosotros tenemos en Cristo nos impide verlo todos los días en presencia, y por eso dudamos. ¿Realmente Cristo existe? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? Si yo voy y me postro ante el Santísimo, ¿realmente Él está ahí? Y entonces Dios nos dice, qué poca fe la que ustedes tienen. Y por eso en nuestras vidas se nos vienen todas estas dificultades, problemas. ¿Cuántos problemas? Nombre usted el que usted quiera, pero les voy a decir la solución, que es la de Cristo. Esa es la solución. Vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Confiad en mí, pensad en mí, tened fe en mí, y yo los haré descansar. Y aquí Pedro, cuando lo ve, dice, Señor, mándame ir a ti. Y Jesús le dice, ven, Pedro. También está puesta a prueba Pedro. No está a prueba en los otros discípulos, está a prueba Pedro, que es el que siempre toma la palabra. Y le dice, mándame ir a ti. Ven, Pedro, ven con fe, ven con fe. Y cuando Pedro se baja de la barca, siente la fe en Cristo de caminar sobre el agua. Pero ustedes ven que de repente se vinieron los otros problemas. ¿Sí será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me perdona? ¿Será que Dios es capaz de ayudarme en mis dificultades? ¿Será que Dios sí puede solucionar mis problemas? Y comienza a hundirse y a zozobrar. Y eso le pasó a Pedro. Zozobra porque no confió plenamente en Dios. Confió mientras se bajó de la barca, comenzó a caminar, pero apenas comenzó a sentir la fuerza del viento, nuevamente los problemas. Yo creo que Dios no es capaz de ayudarme, mejor me hundo en mis problemas, y se alejan. Eso le pasó a los protestantes. Si hubiese vinieron un día los hermanos evangélicos, que fueron los primeros que llegaron, los pentecostales, y los que estaban faltos de fe comenzaron a escuchar esas doctrinas de demonios y se fueron con ellos. Luego llegaron los adventistas. Si hubieran llegado primero los adventistas, se hubieran ido con los adventistas. Si hubieran llegado primero los testigos de Jehová, se hubieran ido con los testigos de Jehová. Si hubieran llegado primero los de la luz del mundo, se van con los de la luz del mundo. Y así sucesivamente, porque su fe no estaba firme en el Señor, no estaba firme en Cristo, no estaba firme en Dios. Y ese es el llamado de atención que hoy Dios nos hace. Vamos a leer un poquitico para que ustedes no crean que esto que estoy diciendo es palabra mía. En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. En cuanto comenzaron a confiar en Dios y a creer en Dios y a esperar en Dios,
amainó los problemas, las dificultades, comenzaron a solucionarse en todas las dificultades que ustedes tenían y no supieron cómo, pero de repente todo se solucionó. Hay que darle oportunidades a Dios para que Dios esté con nosotros, y eso solamente se logra mediante la oración, la súplica, el perdón y el arrepentimiento ante el Señor. Si usted tiene problemas, váyase para el Santísimo, busque al sacerdote, pida perdón por sus pecados, reciba la Eucaristía y permanezca cerca del Santísimo mínimo 1 hora constantemente, y va a ver que su vida cambiará, sus problemas se amainarán y usted andará por el camino de Dios. Y voy a decirlo como lo vas a sentir, como lo sintió Elías. Sintió una brisa suave en su mente, en su corazón, y comenzó a respirar y a sentir la paz de Dios en su alma, y todos los problemas que usted tenía en la vida se esparcieron, se fueron. ¿Ustedes entendieron este evangelio tan lindo? Yo espero que sí, yo lo entiendo. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.